Bienvenidos, buenos días. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Así es que vamos a orar, vamos a preparar nuestro corazón para que la palabra llegue a buena tierra y dé mucho fruto. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el privilegio que nos das una vez más de estar en tu presencia. Señor Dios Santo, sentados a la mesa, Señor, listos, dispuestos a comer del banquete espiritual que tú tienes servido para nosotros hoy. Señor, en el nombre de Jesús oramos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, bendice tu palabra, bendícenos con ella, úngela, Señor, y marca nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, Señor. Y haznos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Danos una visión de lo que vamos a escuchar, Señor. Haznos enamorarnos más de Jesús. Haznos conocer más a Jesús. Señor, te lo rogamos. Gracias por nuestra salvación. Gracias por la sangre redentora de Jesucristo a través de la cual hemos sido reconciliados contigo. Gracias porque es por tu amor, es por tu obra que estamos nosotros aquí hoy, redimidos y sentados a la mesa. Gracias pues por la porción que tienes dispuesta para nosotros. Oramos pues que la bendigas, que nos bendigas con ella, Señor Dios Santo, y que tu nombre sea glorificado, magnificado y engrandecido a través de este estudio. Te lo rogamos, te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando a la persona del Señor Jesucristo y nos encontramos en los evangelios. Estamos en el evangelio de Lucas, en el capítulo 4. Así es que vamos a retomar la historia de los hechos y las enseñanzas del Señor Jesucristo en los días de su humanidad. Jesús se dedicó a enseñar, se dedicó a predicar y se dedicó a servir. En el servicio está incluido el sanar enfermos, el liberar endemoniados. Y en el último estudio vimos cómo Jesús liberó a un endemoniado, acá en Lucas 4, a partir del verso 31. Y luego también en el verso 41 dice en términos generales, también salían demonios de muchos. Y comentamos al respecto de eso, ¿verdad? Y una de las cosas que más llama la atención es que estamos hablando del pueblo de Dios. Estamos hablando de los judíos. De hecho, al demonio del verso 31, esa persona estaba en la sinagoga y fue allí donde Jesús la liberó. Pero bueno, ya comentamos al respecto de eso. Pero no es ningún juego haber tenido algún tipo de cercanía con Dios y después alejarnos. Bueno, eso nos ubica en el día de hoy en Lucas capítulo 4, verso 42. Leamos desde el 38 para regresar un poquito al contexto y a lo que estudiamos en la ocasión anterior y partimos a partir del verso 42. Les leo pues Lucas 4, 38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó. Y levantándose ella al instante, les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendió y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Qué emocionante haber tenido a Jesús físicamente acá en la tierra. Qué emocionante tiene que haber sido para toda la gente que estuvo allí. Y sin embargo, notemos esto, al final de cuentas, fieles que permanecieron hasta el final fueron últimamente los 120 que estaban en el aposento alto. Así es que esto es increíble. Pero de cualquier manera, Jesús sanó a la suegra de Pedro, ya comentamos eso, sanó a muchas personas. Jesús en ocasiones imponía las manos sobre los enfermos, en ocasiones reprendía la enfermedad. En cuanto a los demonios, igual, el Señor Jesucristo reprendía a los demonios y los demonios salían de las personas afectadas. Ahora, en el verso 42, Jesús, después de hacer todas esas maravillas, en el verso 42 dice, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. El Señor Jesucristo solía irse a los lugares desiertos
Recordarán, hicimos el estudio de los lugares en donde Jesús predicó, en donde Él enseñó. Él enseñó en los lugares llanos, enseñó en los montes, enseñó al lado del mar, enseñó sentado en una barca en el mar, enseñó en muchos contextos. Ahora, en los desiertos no lo vemos enseñando tanto, lo vemos apartándose a los desiertos para tener comunión con el Padre, para orar, para buscar a Dios. Lo vemos en los desiertos tratando de llevarse a sus discípulos a experimentar un momento de sosiego. Hay ocasiones en donde cuando llegaron ellos al lugar desierto ya las multitudes estaban allí. Vamos a estudiar todo eso porque es maravilloso. Los principios que hay allí son tremendos. En esta ocasión pues se fue a un lugar desierto, pero acá las multitudes se fueron detrás del Señor Jesucristo. Así es que cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Y quiero que nos detengamos acá porque hay una reflexión acá muy bella que podemos hacer. Cuando la gente llegó a donde Jesús estaba, le detenían. ¿Quién quería dejarlo ir? De repente estaban viendo a alguien muy diferente a todo el resto, en el sentido de la paz, el gozo, el reposo, la presencia de Dios que emanaba a esta persona, Jesús. La gente de repente tuvo contacto con una voz y palabras. A lo mejor las teorías que estaban escuchando eran pues, lo que ya sabían. Al fin Jesús vino hablando la palabra de Dios, que otra cosa. Y los fariseos pues eso enseñaban. Nada más que los fariseos la enseñaban sin ningún tipo de amor, sin ningún tipo de vida, sin ningún tipo de corazón transformado. En cambio, cuando Jesús hablaba, sonaba diferente, se sentía diferente. Así es que tuvieron contacto con una voz que tocaba fibras que ninguna otra voz podía tocar. Ellos entraron en contacto con manos que estaban dispuestas a tocar a aquellos que eran considerados intocables por la ley y por la sociedad. Habían leprosos, Jesús los tocaba. La demás gente se alejaba. Así es que ¿quién quería dejar ir al Señor Jesús? ¿Quién lo quería dejar ir? Así es que analicemos un poquito esto. Veamos algunos ejemplos. Vámonos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Acabamos de estudiar a Jesús y a la mujer samaritana y al resto de los samaritanos. Y en Juan capítulo 4 recordarán ustedes pues el encuentro de Jesús con esta mujer y cómo el testimonio de esta mujer conmovió tanto a los de Samaria que ellos salieron a ver de quién estaba hablándoles la mujer. Y en el verso 39, en Juan 4, 39, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Ahora noten, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. No quisieron dejarlo ir. Encontraron a alguien que podía tocar su corazón, podía llegar hasta lo más profundo de su necesidad y de su estado y traer alivio, por supuesto traer redención, traer salvación, traer sanidad, traer alivio. Encontraron a aquel cuyas palabras eran una luz para mostrarles el camino. Encontraron a aquel cuyo amor por Dios les infundía en ellos un deseo por buscar a Dios. No lo querían dejar ir. Bueno, Jesús se quedó 2 días con ellos. Y qué cosa más hermosa dice, verso 41 de Juan capítulo 4. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Mire qué tremendo. Yo a veces me imagino haciendo un poquito de juego con esto, ¿verdad? Pero como le deben haber dicho a la mujer samaritana: oye, gracias por tu testimonio, pero ahora tenemos a aquel de quien tú estabas hablando, así es que pues ahora creemos por él, ¿verdad? En Guatemala diríamos lero, lero. Pero el hecho es que no lo querían dejar ir.
No lo querían dejar ir, lo querían retener. Vámonos a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. La historia empieza en el verso 13. Y por supuesto un día llegaremos a Lucas 24 y retomaremos la historia. Hay historias que vamos a repetir, nada más que vistas desde diferentes contextos y perspectivas. Pero viene al caso, porque a Jesús no lo querían dejar ir. La gente lo detenía, la gente lo retenía. Ahora note, usted y yo queremos aprender a detener a Jesús. Queremos aprender a retenerlo. No queremos que se nos vaya. Amén. Entonces, hay cosas que lo detienen. En el caso de los samaritanos, el deseo, la necesidad, aquello que despertó el testimonio de la mujer samaritana, eso hizo que Jesús se detuviera y estuviera 2 días con ellos. En la historia que hemos estado leyendo en Lucas, la gente salió a los desiertos, no les importó la sed, la soledad del desierto, las condiciones, no, allí está Jesús. ¿Qué cosa va a detener a Jesús? ¿Qué clase de gente va a detener a Jesús? Aquellos a los que no les importa la sequía, no les importa el sol ardiente, no les importa que las situaciones no sean las idóneas, pero su hambre y su sed por Jesús va a detener al Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 24 tenemos la historia de aquellos 2 discípulos que iban camino a Emaús. Lucas 24 verso 13. He aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y entre paréntesis, qué cierto es pues que si el Señor no nos abre los ojos, no vemos, aunque tengamos a Jesús allí con nosotros. Verso 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? De veras que tenían los ojos bien cerrados. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, y vean el poder de la voz del Señor para abrirnos no solo los oídos, sino los ojos. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahora note, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse. Y Jesús hizo de caso que iba a seguir su camino y ellos, yo no sé qué hicieron, a lo mejor lo agarraron del manto, a lo mejor alguien se le puso enfrente y le dijo, de aquí no pasas. Pero ¿saben por qué? Leamos y más adelante está la razón. Le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros. Se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y eso es lo que los hizo obligarlo a quedarse.
Jesús hizo como que se iba y ellos lo importunaron, lo forzaron, le insistieron: por favor, quédate, no te vayas. Todavía no sabían quién era, pero sí sabían una cosa: sabían que su corazón estaba ardiendo cada vez que le abría la boca y abría las Escrituras. Amén. Así es que obviamente había algo que estaba siendo saciado, algo estaba siendo satisfecho en ellos. Esas palabras, esa voz estaba encendiendo un fuego, un nuevo amor, un nuevo deseo, un nuevo celo. Y ellos dijeron: no sabemos quién eres, pero por favor no te vayas. Por favor, quédate con nosotros. Por favor, háblanos un poquito más. ¿No ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las Escrituras? Amén. Así es que uno puede entender, ¿verdad?, por qué no querían dejar ir a Jesús. Tenemos otra historia en Juan capítulo 20, del 11 al 18. Juan 20, del 11 al 18. Y en este caso tenemos la historia de María Magdalena, la única que estaba en el sepulcro, ¿verdad? Bueno, estaba ella y otras mujeres. Estaba en el sepulcro, estaba llorando. Y cuando uno analiza la historia de María Magdalena, aparentemente es la única persona que verdaderamente creyó en la resurrección. Pues ella no sabía qué iba a encontrar si ocurría tal cosa como que Jesús se volviera a levantar de la muerte. Probablemente su concepto, su idea, su imagen mental era que iba a encontrar a Jesús vivo, pero básicamente en la misma condición en la que lo dejó cuando murió. O sea, tremendamente estropeado. Pero aún así, ella dijo: yo lo quiero. Imagínense ustedes, Él había liberado a María Magdalena de 7 demonios, nadie más. A lo mejor el resto de la gente la veía con desprecio, el resto de la gente la apartaba del camino: no me molestes, no me hables, no me toques. A lo mejor los fariseos, los escribas no querían contaminarse con ella, ¿sí? Así es que ella no debe haber conocido el verdadero amor hasta que se encontró con el Señor Jesucristo. Y no sabemos cómo lo hizo. Debe haber reprendido a los demonios, como lo hizo en muchas otras ocasiones. Quién sabe cómo lo hizo, pero el hecho es que la liberó de demonios. Y ella, por primera vez en su vida, tuvo paz, tuvo reposo, tuvo gozo. Su vida tuvo una razón de ser, un objetivo, una meta. Y su gratitud fue tal que ella se dedicó a servir al Señor el resto de sus días. Así es que ella estaba en la tumba. Estaba esperando, aguardando, esperando verlo a Él, esperando ver algo por lo menos. Y en Juan capítulo 20, verso 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. No me importa cuán maltratado esté, no me importa cuán maltrecho esté, no me importa cuánto lo hayan despreciado, avergonzado, abusado. Es mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime, ¿dónde lo has puesto? Y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Y otra vez, vean, la voz del Señor Jesucristo abriendo no solo los oídos, sino los ojos. María. Volviéndose, ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro, mi maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora note esto. En el libro de Hebreos dice claramente que el tabernáculo celestial y los muebles, digamos, o el santuario que está en los cielos tenía que ser limpiado o purificado, dice, con mejores sacrificios que aquellos del Antiguo Testamento que proveían la sangre para purificar el santuario terrenal. Lo que dice el libro de Hebreos, en otras palabras, es: si el santuario terrenal tenía que ser purificado
una vez al año. Esto lo hacían el día de la expiación. Se recordarán que rociaban la sangre en el velo, y rociaban la sangre en el propiciatorio, y rociaban la sangre en los cuernos del altar de oro de la oración, y rociaban la sangre en el altar de bronce, allá en el atrio. Y en Hebreos dice, si eso tuvo que ser así, y eso es sombra, tipo o figura, quiere decir que era necesario que una sangre más alta, divina, la sangre del Mesías, el Cordero de Dios, tenía que purificar el santuario espiritual, celestial. Ahora, ¿por qué tenía que ser purificado el santuario celestial? Bueno, es muy fácil. Allí comenzó la rebelión de Lucifer, ¿sí? Así es que el santuario celestial tenía que ser purificado. Ahora, se los estoy diciendo porque lo dice la Biblia, no porque yo lo esté especulando o extrapolando. Amén. Así es que acá en el Evangelio de Juan, Jesucristo iba camino al santuario celestial a presentar su propia sangre delante del Padre, delante del propiciatorio. Iba camino a purificar el santuario, iba camino a abrir el camino nuevo y vivo que Él nos abrió por medio de su sangre. Amén. Iba con su sangre. Y recordarán ustedes que el día de la expiación, cuando el sacerdote manipulaba la sangre de la expiación, precisamente la ley estipulaba que ningún otro hombre podía estar allí en ese momento, en ese día. En otras palabras, nadie podía tocar esa sangre, era algo santo y puro, porque iba a representar la sangre redentora del Señor Jesucristo. Bueno, igualmente, Jesús no permitió que María lo tocara. No me toques. ¿Por qué le dijo no me toques? Porque Él llevaba su propia sangre para presentarla delante del Padre allá arriba. Él tenía una tarea que hacer, Él estaba enfocado, tenía un trabajo eternamente importante y trascendental que ir a cumplir, y de repente algo lo detuvo. Lo detuvo el amor profundo de una mujer llena de gratitud por aquel que le transformó la vida. Eso lo detuvo. Imagínense que Jesús iba camino al santuario celestial, y las lágrimas de esta mujer y la voz de esta mujer lo hicieron detenerse e interactuar con ella. Sí, eso lo detuvo. El deseo profundo de esta mujer por Jesús, el amor de esta mujer transformada por aquel que la transformó, eso detuvo al Señor Jesucristo. ¿Queremos nosotros detener al Señor Jesucristo? Bueno, nuestra hambre y sed profundas y sinceras lo van a detener. Nuestro amor, nuestra necesidad de Él, nuestra profunda gratitud por nuestra salvación, eso lo va a detener. Eso lo va a detener, a retener. Amén. Son unas lecciones preciosas las que tenemos acá. Ahora, yo quiero ser como Jesús. Yo no sé a cuántas personas le he provocado yo esta clase de reacción. Ahora, Jesús es Jesús, y Jesús solo hay uno. Pero Jesús está en nosotros los creyentes, y Jesús está creciendo. Su estatura espiritual está creciendo por dentro, y su carácter moral está creciendo por fuera. Su obra dentro de nosotros nos está transformando por dentro y por fuera. Entonces, Él va cambiando nuestras acciones, nuestra conducta. Vamos conociendo su palabra, vamos absorbiéndola, vamos haciéndola nuestra, vamos aprendiéndola, entendiéndola, caminándola. Vamos teniendo una experiencia con la verdad, de tal manera que aquella verdad que ya está escrita en las tablas de nuestro corazón, podemos hablarla con el respaldo de una experiencia personal detrás. Entonces las palabras salen diferente, alimentan a otros, sacian la sed de otros. Uno puede tener este efecto, por supuesto, siendo seres humanos, pues en nuestra pequeña y limitada capacidad, pero dependiendo de cuánto hay de Cristo dentro de nosotros. Y yo recuerdo una ocasión, yo era soltero y trabajábamos con los jóvenes, por supuesto, seguimos trabajando con jóvenes, nada más que pues a estas alturas es desde otra perspectiva. Y recuerdo a uno de los muchachos, y creo que estábamos en un campamento, en un retiro o algo, y yo estaba sentado en el suelo con la espalda contra la pared, y de repente vino a sentarse a la par mía, y solo se me acercó, y se quedó allí, y me dijo, todo lo que quiero es estar cerca. Y yo entendí lo que estaba haciendo. ¿Saben por qué? Porque yo he sido igual. Yo entendí lo que estaba haciendo. ¿Y saben qué hice? Le di gracias a Dios. Porque dije, Señor,
Qué bueno que ya hay lo suficiente de ti en mí para que la gente se sienta atraída, porque uno no está enfermo en su mente y en su voluntad. Uno sabe que es a Jesús a quien la gente se siente atraída, ¿sí? Así es que bendije al Señor por eso, ¿verdad? Pequeñas ocasiones, pequeñas instancias en donde uno puede darle toda la gloria al Señor y decir, pues qué bueno que ya se deja sentir Jesús, ¿verdad? A través de uno. El apóstol Pablo tenía ese efecto. Él tuvo ese efecto en la gente de Éfeso. Vayámonos a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Y vamos a leer desde el verso 17. A mí me gusta tantísimo esta historia. Hechos capítulo 20, verso 17. Y Pablo estaba visitando a los de Éfeso. Entonces miren, es tremendo. Pues si no les importa, leámoslo todo, ¿verdad? Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido el anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Tremendo. Y solo llegó a Jerusalén y lo agarraron las autoridades en el templo, lo acusaron falsamente los judíos, lo entregaron a los romanos, y ahí empezó su tremendo viaje que lo hizo llegar finalmente a Roma, en donde al final murió martirizado. Verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Mire qué cosa, quiero terminar mi carrera con gozo y quiero terminar el ministerio que recibí del Señor Jesús. Mire el orden: primero mi carrera personal, mi jornada personal, aquello para lo cual fui alcanzado. Y luego el ministerio, el trabajo, la obra, las acciones que el Señor me manda a hacer. Verso 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, el cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Bueno, aquí terminó sus últimas palabras hacia todo este grupo que estaba allí en Éfeso, despidiéndolo. Y oiga esto: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Ahora, aquí no hubo manera de retenerlo, porque ya él estaba determinado, el Espíritu había hablado, ¿verdad? Que él tenía que irse a Jerusalén. Pero mire a la gente cuando se está despidiendo Pablo de ellos. Si hubieran podido, lo hubieran retenido. Ven, o sea, es el mismo principio, aunque aquí no lo retuvieron. Pero lo que estoy tratando de explicar con esto es
el efecto que la vida de Pablo, la presencia de Pablo, las palabras que hablaba Pablo, la seguridad que infundía Pablo. Mire el efecto que él tuvo en esta gente de Éfeso acá. Pablo se les iba a ir y ellos lloraban, no querían verlo partir, porque pues qué bien se siente cuando uno tiene cerca a un líder de esa categoría, ¿verdad? Ahora, igualmente, no es a Pablo a quien no querían dejar ir, es al Cristo lo suficientemente maduro que estaba en Pablo al que ellos no querían dejar ir. ¿Y cuántas veces pues uno conoce personas, uno tiene contacto con personas que tienen tanto de Jesús y sus palabras, su enseñanza, su paz, su reposo, la presencia de Dios en ellos, ¿verdad? Toca fibras tan profundas en uno, los llenan a uno de esperanza, de fortaleza, de seguridad. Hay personas que solo su presencia lo ayudan a uno a estar tranquilo y a saber que todo va a estar bien, ¿verdad? Y uno los quiere retener. Así es que, ¿por qué estoy hablando todo esto? Porque ese es el efecto que producía Jesucristo, por supuesto en aquellos que le habían abierto su corazón. Ese es el efecto que él producía. Bueno, lo produjo en muchas otras personas, porque definitivamente hubo miles de personas a las que él tocó a lo largo de su vida y solo 120 que al final permanecieron como discípulos suyos. Pero el hecho es que este es el efecto que Jesús producía. La gente no lo quería dejar ir. Este es el efecto que Pablo producía. Yo espero producir ese efecto. Yo recuerdo, todos ustedes saben que mi mamá espiritual es la doctora Graciela Esparza de México. Y ella estuvo en Guatemala. Allí fue donde Dios cruzó nuestros caminos y mi vida fue totalmente revolucionada cuando aprendí, gracias a la dirección tan sabia y puntual que me dio ella, aprendí a orar, aprendí a estudiar mi Biblia. El Señor me puso los pies en un camino que nos lleva efectivamente a crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero la primera vez que yo me entrevisté con ella, yo sabía que estaba delante de la persona que me iba a poder ayudar a encontrar algo que faltaba en mi vida, aún ya siendo yo cristiano. Yo ya era cristiano, tenía como un año de estar caminando con Dios y pues al año de ser cristianos, cuántas cosas desconocemos todavía, por supuesto, todavía somos niños en Cristo. Pero de alguna manera yo ya me sentía dando vueltas en el mismo círculo, yo ya me sentía estancado, estacionado. Y cuando arreglaron que yo tuviera una cita con ella y platicamos, yo supe que estaba delante de la persona que sabía cuál era el resto del camino para mí y me iba a ayudar. Bueno, ella volvió a México en su momento, cuando ya cambiaron sus actividades, y recuerdo que seguía visitando Guatemala porque pues ni modo, ¿verdad? Tenía a tanta gente que la conocía y pues ella es quien es, ¿verdad? El hecho es que vino a unas conferencias o algo y a mí me pidieron irla a recoger al aeropuerto. Eran conferencias en donde, pues, por supuesto, ella no iba a estar con nosotros, no iba a estar en nuestra iglesia ni nada de eso. Pero solo el gozo de irla a recoger al aeropuerto. Y la fui a recoger al aeropuerto en compañía de alguien más. Y recuerdo el haberla saludado. En esa época yo tenía todavía tantas preguntas. Estudiando mi Biblia, esto generaba tantas preguntas. Es sano tener preguntas, eso es señal que estamos estudiando. Si no tenemos preguntas es porque no estamos estudiando nuestra Biblia, no estamos queriendo saber más. Yo tenía tantas preguntas y yo amo y agradezco y agradeceré siempre a los pastores que pusieron los primeros fundamentos en mi vida. Pero ya respuestas a esa clase de preguntas sabía que yo no iba a encontrar por allí. Yo sabía que la doctora Esparza tenía las respuestas, pero en esa ocasión solo tuve tiempo para saludarla en el aeropuerto y verla partir en otro vehículo hacia cualquiera que ha sido el evento que tenía que cubrir ella. Yo recuerdo que regresé a mi carro y me puse a llorar. Porque, bueno, el efecto, ¿verdad?, del que estamos hablando acá. ¿Verdad? Uno sabe que ahí está la persona que tiene las respuestas. Así es que ese es el efecto que producía Pablo, es el efecto que produce mucha gente, es el efecto que yo quiero producir. Yo quiero producir esa clase de efecto en la gente y estoy seguro que usted también. Ahora, si nosotros, siendo seres humanos, que tenemos todavía mucha mortalidad,
tenemos todavía nuestra mente carnal, nuestro viejo hombre. Tenemos nuestra humanidad, ¿verdad? Con nosotros. Si un poco de Jesús en nosotros puede provocar eso en otras personas, calcule usted a la persona de Jesús, a la persona de Jesús. Por eso es que el Señor tuvo que juzgar tan severamente a la nación de Israel después de la muerte y la resurrección de Cristo. O sea, no solo no lo recibieron en términos generales, no recibieron sus palabras, no recibieron la salvación que Él compró con su propia sangre muriendo en la cruz del Calvario por nosotros. Ellos tan se resistieron a sus palabras que lo mandaron a matar. Para alguien que no quiere saber es más fácil deshacerse de aquello que le está causando incomodidad que abrir el corazón y aceptarlo, ¿verdad? Así es que lo mandaron a matar. No quisieron sus palabras, no quisieron su salvación, no quisieron su sangre, no quisieron nada de eso. Entonces el resto es historia. En el año 70 vino el comandante Tito, ¿verdad? Con sus tropas y hubo una revuelta en Jerusalén en esos días, unos días antes, como en 1900, eso está muy bueno, como en el año 66, por ahí hubo una revuelta. La ciudad de Jerusalén se levantó en contra de la opresión, digamos, que sentían por parte de los romanos. Y entonces mandaron a callar a esa revuelta, ¿verdad? Y fue una cosa muy, muy sangrienta, fue una cosa tremenda. De allí viene la historia de cómo estos esenios que vivían en la comunidad de Qumran y que escondieron todos estos, y que bueno, todos estos manuscritos con libros enteros de la Biblia que han sido preservados en las cuevas ahí de Qumran, cerca del Mar Muerto. Estos esenios fueron básicamente los últimos que se fueron a refugiar junto con otro grupo de personas a la fortaleza Antonia que había construido Herodes, y finalmente los coparon los romanos y ellos prefirieron, según Flavio Josefo, el historiador, ellos prefirieron suicidarse antes que caer en manos de los, pues que se mataron entre ellos antes que caer en manos de los romanos. Pero el hecho es que la ciudad quedó destruida, la gente quedó dispersada, el templo quedó destruido. Y ustedes tienen en las obras monumentales de arquitectura clásica, tienen ustedes en el Arco de Tito, tienen la conmemoración de esa victoria sobre Jerusalén. Y claramente en el Arco de Tito está en Roma, en el área antigua de la ciudad de Roma. Y el Arco de Triunfo en la ciudad de París es una réplica del Arco de Tito, nada más que en otra dimensión. Y allí ve usted a los soldados romanos llevando el candelero tras sus espaldas, ¿verdad? Para conmemorar esa victoria. Así es que a pesar de lo que salía de Jesús, ellos terminaron rechazando a Jesús. Y pues Dios tuvo que juzgar de esta manera a la nación de Israel y al pueblo de Jerusalén. Pero qué reflexión más preciosa, ¿verdad? Viene a lo que estamos leyendo en Lucas capítulo 4, verso 42. Dice: cuando era ya de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba llegando a donde estaba y le detenían para que no se fuera. Ahora mire, esto también es tremendo. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y uno detiene a Jesús y uno lo retiene. Y Jesús está allí para ministrarlo a uno. Hay momentos muy intensos, muy maravillosos en cuanto a nuestra experiencia con el Señor Jesucristo, en donde su presencia es tan palpable y Él está allí ministrándonos de una manera preciosa. Pero les voy a contar algo, tarde o temprano el mensaje básicamente es el mismo, ¿verdad? Él les decía: tengo que ir a predicar a otros lugares. Pues Jesús sigue estando en todos lados, Él es omnipresente, pero quiero decir, llega un momento en donde Jesús dice: bueno, ya tuviste una experiencia intensa conmigo, ya estás bien fundamentado, ahora te toca a ti seguir adelante caminando con lo que ya tienes. Te toca a ti seguir adelante eligiendo hacer algo con lo que ya recibiste, ¿sí? Y es allí donde ahora nos toca a nosotros ser fieles después de haber tenido esos encuentros tan intensos con el Señor Jesucristo. Amén. Y eso es lo que Jesús esperaba de todas las personas a las que Jesús tocaba.
o a las que Jesús les enseñaba. Bueno, ustedes ya vieron, ya experimentaron, ya recibieron, muchos de ellos recibieron un milagro en carne propia, fueron sanados, fueron liberados, ¿sí? Escucharon la voz, escucharon las palabras, sus corazones ardieron con fuego, ¿sí? Algo se encendió en ellos cuando Jesús estaba allí, pero Jesús siempre les decía, bueno, pues tengo que seguir mi trabajo, tengo que seguir predicándole a otras personas. Y Jesús nos da esos encuentros intensos con Él, precisamente para dejarnos bien fundados y para dejarnos todas las herramientas necesarias y un corazón bien encendido para que ahora nosotros elijamos seguir siendo fieles hasta la muerte con aquello que hemos recibido del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces eso nos lleva a Lucas capítulo 5, verso 1. Y esta historia es también preciosa por un tremendo detalle que hay acá. Lucas capítulo 5, verso 1. Y este principio que vamos a ver acá, bueno, prueba muchas cosas. Leamos y entonces lo comentamos. Lucas capítulo 5, verso 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, ese es el mar de Galilea, se llamaba por ambos nombres, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Mire, querían oír y entonces yo le llamo un motín, pues no es eso, pero yo así le llamo, ¿verdad? La gente se agolpaba, querían oír, porque oían algo que los alimentaba, que los nutría. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Si tan solo todo este gentío hubiera sido fiel años después en retener lo que oyeron y en convertirse en discípulos del Señor Jesucristo. Pero no fue así. Y vio 2 barcas, estaba a la orilla del lago ahí del mar. Vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Mire, habían 2 barcas. ¿Por qué se metió a la de Simón? Porque no se metió a la otra. Y esa es la historia de todos nosotros. Jesús muy bien pudo haber llegado con la salvación a la casa de la vecindad, pero no, llegó a su casa. Y Jesús muy bien pudo haber llegado con el mensaje de crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo a su vecino, pero no llegó con el vecino. Llegó con usted. Había 2 barcas y él decidió meterse a la suya y a la mía. Amén. Eso ya es suficiente razón para buscar serle fieles el resto de nuestros días. Pudo haberse metido en la otra barca, pero él tenía un plan para Simón. Él se metió en la barca de Simón. Él se metió en la barca de Simón. Y él se metió en la suya y en la mía. Ahora, esto prueba lo que dice Jesús acá en Juan 15. Juan capítulo 15. Verso 16. Estas palabras son tan trascendentales. Juan capítulo 15, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y si nosotros hoy estamos donde estamos, es porque Él nos eligió a nosotros. Ahora recuerden, el libro de Apocalipsis dice que los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Él es el que nos llama, Él es el que nos elige. La diferencia entre llamar y elegir, o entre un llamado y un elegido, es que los elegidos son personas que Él entresaca de manera especial de entre los llamados. ¿Sí? Ahora, Él espera que los llamados y los elegidos seamos fieles. Ser fieles, esa ya es la parte que le corresponde a usted y a mí. Él nos llama y nos elige. Usted tiene que ser fiel y yo tengo que ser fiel hasta el final, hasta el último aliento. Todos los días de mi vida he aprendido a orarle al Señor. Señor, yo soy listo, aprendí a ser listo. Jesús me hizo ser listo. Yo no le digo, Señor, ayúdame a serte fiel.
porque sé que no depende de mí, que en mí no está la capacidad. ¿Saben qué le digo? Le digo, Señor, hazme serte fiel. Hazme serte fiel. Pues Él produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es que hazme serte fiel. Tú hazme serte fiel hasta el final. Mire, vámonos a Romanos. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y quién contra usted y quién contra mí? Si estamos aquí es porque Dios nos conoció desde ahí atrás. Si estamos aquí es porque Dios nos llamó incluso desde ahí atrás. ¿Se acuerdan cuando Dios llamó al profeta Jeremías? Dice, antes que estuvieses en el vientre de tu madre te conocí y te di por profeta a las naciones. Amén. Así es que allí tienen, gracias a Dios. Y por eso había dos barcas, pero Jesús se fue directo a la barca de Simón, de Pedro, porque él tenía un plan para Pedro. Y regresando pues a Lucas capítulo 5, verso 3. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pues lo haré porque tú lo dices. Mire qué listo es Pedro, y eso va para ustedes y para mí. Si el Señor lo dijo, hágalo, y ahí va a ver los resultados. No tenemos que entenderlo, no tenemos que cuestionarlo, no tenemos que razonarlo. Hagámoslo. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Cuánto sabía de Jesús? ¿Quién sabe? Pero aquí tuvo una experiencia personal con el Señor Jesucristo y con su poder. Vio manifestado el poder del Señor, vio el poder de Cristo para gobernar sobre la creación, sobre los peces, vio la autoridad de la palabra que habló Jesús, vio el resultado. En otras palabras, ¿cuánto le permitió el Señor ver a Dios a través de este milagro? Pues solo Dios lo sabe, pero el hecho es que vio lo suficiente para verse a sí mismo. Y ver a Dios siempre nos va a hacer vernos a nosotros mismos. Si no estamos viéndonos a nosotros mismos es porque no estamos viendo a Dios. Todo lo que necesitamos para estar sobrios y no embriagados en orgullo y en arrogancia y en insensatez es tener una visión de Dios. Eso nos va a hacer ser sobrios y saber que si Dios es nuestro punto de comparación, nosotros somos menos que nada, ¿verdad? Él vio a Dios, él vio el poder de Dios manifiesto acá, y entonces se vio a sí mismo. Y saben, el Señor hace milagros como siempre, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Pero la razón por la que el Señor hace milagros y hace señales es para que podamos ver el poder de Dios, y entonces podamos vernos a nosotros mismos y decir, ay de mí que soy hombre pecador. Ese es el propósito de los milagros. El propósito de los milagros no es que alguien que está enfermo reciba un milagro de sanidad y siga viviendo el resto de su vida sano, haciendo su propia cosa y sin buscar a Dios. Ahí no tuvo ningún sentido, ninguna trascendencia eterna el milagro. Hubo una mujer, muchos de ustedes saben de ella, Kathryn Kuhlman. Ella murió en 1976.
Yo he oído de personas a las que Dios usa en don de milagros increíble, y ellas mismas han dicho que a su parecer a nadie más en nuestra era ha usado Dios a ese nivel, haciendo milagros como a Kathryn Kuhlman. Y uno lee sus libros y lee los relatos de los milagros que quedaron registrados y es increíble, ¿verdad? Y yo tenía un libro muy interesante, se llamaba Los Milagros. Y fue escrito por otro autor, no era de los libros de Kathryn Kuhlman, pero analizaron 10 milagros que ocurrieron en las campañas de Kathryn Kuhlman. Y se tomaron el trabajo de entrevistar a la persona, por supuesto, consultar con el médico de cabecera de la persona y descartaron a cualquier otra persona o caso que no llenara todos estos requisitos. Uno, que hubiera registro médico de su estado antes del milagro. Dos, que hubiera registro médico confirmado, comprobado de su estado después de haber recibido el milagro. Y Kathryn Kuhlman tenía el cuidado de no publicar la historia de nadie que después de recibir un milagro siguiera viviendo una vida libertina y apartada de Dios, no importa cuán espectacular haya sido el milagro. Y había muchos casos de esos, porque también los leí, pero ella no quería que publicaran casos de gente que no estaba caminando con Dios después de haber recibido su milagro. Pero ese es el propósito de los milagros. Y por supuesto recibieron un milagro y sus vidas fueron transformadas. Mi vida fue transformada de una manera diferente. Dios no me tocó con un milagro de sanidad física ni nada de eso. Él me atrajo de otra forma. Y la primera vez en mi vida que yo fui a una reunión cristiana, las palabras, el testimonio que yo estaba escuchando fueron más que suficiente para que Dios despertara en mí este clamor y la conciencia de mi necesidad de Dios y yo respondiera. Amén. Pero ese es el propósito de los milagros. Jesús sanó a mucha gente, ministró a cuánta gente, le enseñó a cuánta gente, liberó a cuántos endemoniados. Y al final solo encontramos a 120 personas en el aposento alto. ¿Sí? Eso me parece sorprendente en un lado de la balanza, y en el otro lado de la balanza eso me deja saber que la naturaleza humana sigue siendo la misma de toda la vida, hasta que el Señor la transforma, ¿verdad? Tremendo. Así es que no seamos nosotros de las personas que solo están buscando un toque, un beneficio de parte de Dios, un milagro de parte de Dios para poder entonces seguir teniendo la libertad, según nosotros, de seguir viviendo nuestra vida como nosotros queremos. Bueno, el hecho es que Pedro vio a Jesús a través de esta tremenda señal de los peces y entonces se vio a sí mismo y dijo: apártate de mí, que soy hombre pecador. Eso es un poco similar a la historia del profeta Isaías. ¿Se recuerdan? En Isaías capítulo 6 pasó lo mismo. Isaías capítulo 6. Isaías vio al Señor. En Isaías capítulo 6, verso 1. Les leo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto. ¿Vio? Isaías vio al Señor y se vio a sí mismo. Ay de mí que soy muerto. Pedro dijo: apártate de mí que soy hombre pecador. Pero volviendo a Isaías: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ahora, mira el efecto que tuvo esta experiencia que tuvo Isaías. Del capítulo 1 al capítulo 5, el profeta Isaías ya estaba yendo, ya estaba profetizando, ya estaba sirviendo al Señor. Del capítulo 1 al 5, ya Dios le había mostrado proféticamente a Isaías cómo va a ser en el milenio, cuando el Señor restaure todas las cosas y quite el pecado de la tierra. Ya en estos capítulos
Isaías vio muchas cosas, vio hacia el futuro, vio lo que va a hacer Dios en el futuro. Y también él ya predicó los famosos 6 ayes sobre Israel. Así es que si Isaías hubiera estado enamorado de su ministerio, no hubieran cambiado muchas cosas antes o después de tener esta experiencia con el Señor. Pero cuando Isaías tuvo esta experiencia con el Señor, dijo: ay de mí, mundos, con todo y que estaba profetizando. Entonces Isaías entendió que él estaba profetizando por don. Él estaba yendo por don. Él estaba yendo porque esa era la voluntad de Dios y Dios lo mandó y él fue. Pero todo esto por don. Pero a partir del capítulo 6, Isaías tuvo una experiencia con Dios. Vio al Señor. Su vida fue transformada. Él se vio a sí mismo. Vio su condición. Y entendamos que nosotros no somos los dones que tenemos. Los dones que tenemos han venido de Dios, pero eso no tiene nada que ver con nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza necesita ser regenerada, transformada, convertida y conformada a imagen de Cristo. No importa cuántos dones tengamos. Amén. Así es que Isaías se vio a sí mismo. En el verso 6 de Isaías capítulo 6 dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Mire, vio al Señor y dijo: soy culpable, tengo mis labios inmundos. Pedro vio más allá. Cuando Jesús hizo este milagro, vio a Dios en el grado que haya sido y dijo: apártate de mí porque soy hombre pecador. ¿Ve? Es imposible ver a Dios y quedarnos estáticos y no vernos a nosotros mismos. Así es que el Señor proveyó. En el verso 6, Isaías 6:6, voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Ahora, como dije hace un rato, del capítulo 1 al capítulo 5, Isaías ya estaba yendo. ¿Por qué viene el Señor ahora y dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. Mire la diferencia. Antes estaba yendo por don, ahora está yendo por elección. Ahora está yendo con un corazón que ha sido tocado con un fuego purificador que vino del altar. Ahora está viniendo o está yendo o está por ir después de haber tenido una experiencia transformadora, después de haberse visto a sí mismo y de haber visto la condición de su naturaleza carnal y de haber sido purificado con el fuego de Dios. Hace un mundo de diferencia. Entonces, regresemos a la historia de Pedro acá en Lucas capítulo 5. Jesús hizo muchos milagros y muchas veces pues creemos que el ministerio de milagros es, bueno, por supuesto que es para manifestar la gloria de Dios, pero la razón del milagro no es para hacer grandiosa a la persona que Dios usó con los dones del Espíritu Santo. El sentido de manifestar Dios su gloria y su poder es para que, viendo a Dios de esta manera, podamos vernos a nosotros mismos y entender la necesidad que tenemos de Dios. El propósito de los milagros y de tener un encuentro así con Dios es que podamos clamar a Dios y el fuego de Dios pueda purificarnos, tocarnos y dejar nuestros corazones encendidos desde ese día y para siempre, con una gratitud que nada nos puede quitar y un amor por Dios que nada nos puede quitar. Como en Cantares, que dice: las muchas aguas no pueden ahogar el amor, ni ahogar este fuego, el fuego del amor ni lo apagará, no lo apagarán las aguas, dice. Así es que ese es el sentido. Por eso es que Jesús hizo esta clase de milagros. Y como sabemos, pues al final no todos respondieron, sino muy pocos. Pero en fin, hizo este tremendo milagro en Lucas capítulo 5, verso 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Ahora, este temor lo produjo la gloria kabod de Dios que estaba en Jesús y que Jesús acababa de manifestar. Y asimismo dice, de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Oiga esto. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Y aquí tenemos nosotros la demostración de alguien que ha sido verdaderamente tocado por Dios. Dejándolo todo, lo siguieron. Alguien que ha tenido un encuentro con Dios va a empezar a dejar atrás muchas cosas. Esto, por supuesto, según el plan de Dios y el llamado de Dios para cada uno, opera de diferentes maneras. Pero si después de tener un encuentro con Dios no hemos dejado a un lado o dejado atrás nada de nuestra vida anterior y nuestro modo de vida, nuestro estilo de vida, nuestros hábitos, nuestras actividades, nuestras diversiones, entonces tenemos derecho a dudar de cuán profunda fue esa experiencia que decimos haber tenido con Dios. Cuando Dios nos toca, empezamos a dejar atrás cosas. Empezamos a dejar atrás cosas. Mire, por ejemplo, Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19, verso 19. Ahora, como les digo, esto opera en diferentes niveles y de diferentes maneras según cada individuo y el plan de Dios para cada individuo. En Primera de Reyes 19:19, Elías era el profeta y Elías está por ir con Eliseo y tocar a Eliseo. En Primera de Reyes 19:19 dice, partiendo él de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con las delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Y Eliseo tiene que haber tenido un toque del poder de Dios. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Ahora, Elías no le ha dicho nada, solo le puso su manto encima. Y Eliseo inmediatamente dejó atrás todo y le dijo, solo déjame despedirme y me voy detrás de ti. Y Elías le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Mire qué tremendo. Y lo único que pasó es que Eliseo fue tocado con el poder de Dios que estaba en Elías y lo dejó todo atrás. Pedro vio un milagro, vio a Jesús manifestando la gloria del Padre y lo dejó todo. Tenemos otro ejemplo, o más bien el principio más bien, en Mateo capítulo 13. Y por supuesto llegaremos a las parábolas del reino, pero mire, Mateo capítulo 13. A ver, verso 44. Mateo 13, 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Oiga, este mismo principio en el verso 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahora, yo sé, así se ha enseñado también. Le tengo malas noticias. La perla preciosa no es usted, ni yo. La perla preciosa es la verdad de Jesucristo, la revelación de Jesucristo. Amén. Y nosotros somos los mercaderes a los que el Señor nos pide dejar atrás. O más bien, cuando hemos tenido una visión, cuando hemos visto y entendido lo que nos espera, solo eso produce por resultado o efecto el dejar atrás, el despojarnos, el vender las cosas. Entonces, mire, seamos muy sinceros, pero eso nos dice que algo anda mal con algunos mensajes que se predican hoy en día en el mundo cristiano. Porque fuera de ver a la gente dejar atrás su vida anterior, su mundo anterior, su conducta anterior,
su estilo de vida anterior. Al contrario, es como que más y más se está promoviendo hacer una combinación entre la vida que llevamos y vida en el Señor Jesucristo. Y más está promoviéndose un cristianismo en donde no necesitamos dejar atrás nada, no necesitamos apartarnos de nada, no necesitamos ser transformados en ningún punto. Así como somos y así como estamos, podemos seguir caminando felices de la mano de Jesús para siempre, jamás. Y eso no es cierto, no es lo que pasa, no es mi experiencia. Esa clase de enseñanza para mí es muy extraña, porque mi experiencia personal es muy diferente. El Señor me tocó un día e inmediatamente me empezó a despojar. No me tuvo que decir gran cosa. Yo solo empecé a aborrecer lugares, cosas, actividades. Yo solo empecé a dejarlas atrás. Ya no tenían sentido, ya no me agradaban, ya no satisfacían nada. Al contrario, más y más quería yo estar en la presencia de Dios, porque es allí donde encontraba yo lo que verdaderamente me llenaba y me satisfacía. En mi caso, yo dejé atrás una carrera profesional. Hay otras personas que han dejado atrás otras cosas. Hay personas que se han tenido que desprender en su corazón de algo que todavía siguen practicando, nada más que ya no es la principal prioridad de su vida. Pero estamos hablando que el efecto de ser tocados por el Señor Jesucristo va a hacer como Pedro. Lo dejó todo y siguió a Jesús. Como Eliseo lo dejó todo y siguió. Me explico. Ese es el efecto. Y vea pues estas dos parábolas del reino de los cielos. El reino de los cielos es la Nueva Jerusalén. Lo que esto nos está diciendo es que la gente que va a estar en la Nueva Jerusalén es gente que una vez tuvo una visión, una vez fue tocada por Dios, una vez entendió, aprendió o vio de la manera que sea, hizo algo al respecto, y el resultado fue empezar a apartarse de cosas, empezar a dejar atrás cosas y vivir una vida completamente transformada, completamente regenerada. Cambiaron las prioridades. Nos deshicimos de nuestros propios planes, nuestros propios sueños, y el Señor puso los suyos en nuestra mente y en nuestro corazón, y puso su camino delante de nosotros para que lo caminemos. Amén. Ese es el efecto, ese es el resultado. Si usted está escuchando un mensaje que no está provocando esta clase de efecto en su vida, usted probablemente necesita oír palabra de Dios, palabra sólida. Es imposible caminar con Dios si tenemos un pie en el camino del Señor y un pie en el camino del mundo. Es imposible llegar muy lejos si no nos despojamos de todo este lastre que traemos de atrás. En el libro de Hebreos se nos dice algo muy, muy claro acá. Se los leo en Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Un toque de Dios va a producir cambios dramáticos en la vida de alguien que ha sido tocado por Dios. Amén. Gracias a Dios por estos principios. Es maravilloso estudiar la palabra de Dios y estudiar estas cosas de la palabra de Dios. Amén. Busquemos tener una experiencia cada vez más profunda con el Señor Jesucristo y nunca dejemos que nuestra gratitud mengüe. Mantengamos siempre ardiendo el fuego, la llama de nuestra gratitud. Y de esa manera permaneceremos fieles hasta el final. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu maravillosa palabra. Gracias por Jesús. Y gracias, Señor Dios, por todo el registro que quedó en las Escrituras acerca de los hechos de Jesús y sus obras, sus enseñanzas, sus palabras. Señor, gracias por Jesús en nosotros. Eso significa que Jesús puede vivir su vida a nosotros también. Señor, ayúdanos a dejar que Jesús crezca en nosotros. Y Señor, que Jesús en nosotros pueda tocar a mucha gente.
que Jesús en nosotros pueda hacer que mucha gente se sienta atraída a Él. Señor, que Cristo crezca lo suficiente en nosotros para que nosotros seamos un reflejo de Cristo en este mundo. Señor, tócanos a nosotros y úsanos a nosotros para tocar a muchas otras personas. Padre, tenemos el Espíritu Santo y los dones le pertenecen al Espíritu Santo, por lo tanto tenemos los dones. Señor, enséñanos y ayúdanos a fluir en los dones de poder, en los dones de palabra. Y ayúdanos a manifestar tu gloria delante de la gente para que reciban un toque de Dios y puedan seguirte, Señor, convertirse en discípulos tuyos. Te lo pedimos. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu palabra, gracias por este día. Oro que esta palabra dé mucho fruto en nuestros corazones, Padre. Bendícenos y guárdanos a todos. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos y hasta la vista.